Sean todos bienvenidos a su canal de YouTube, Iglesia Cristiana Costa Rica, como siempre su sección de historias bíblicas con un sentido espiritual. Hoy vamos a ver la historia bíblica, la forma de ser del hombre es conocida por Dios y usada en sus planes. Para esto estamos en Éxodo capítulo 7 y vamos a ver versículos del 1 al 5. Y nos dice así: Jehová dijo a Moisés: Mira, yo te he constituido Dios para Faraón, y tu hermano Aarón será tu profeta. Tú dirás todas las cosas que yo te mande, y Aarón tu hermano hablará a Faraón, para que deje ir de su tierra a los hijos de Israel. Y yo endureceré el corazón de Faraón, y multiplicaré en la tierra de Egipto mis señales y mis maravillas. Y Faraón no os oirá, mas yo pondré mi mano sobre Egipto, y sacaré a mis ejércitos, mi pueblo, los hijos de Israel, de la tierra de Egipto con grandes juicios. Y sabrán los egipcios que yo soy Jehová, cuando extienda mi mano sobre Egipto, y saque a los hijos de Israel de medio de ellos. Entonces vamos a analizar el pasaje. Primero dice que Moisés como Dios para Faraón. Dios le dice a Moisés: mira, yo te he constituido Dios para Faraón, y tu hermano Aarón será tu profeta. Eso no significa, y eso es algo muy importante, que Moisés fuera literalmente un Dios, sino que representaría la autoridad divina ante Faraón. Moisés hablaría con la autoridad de Dios y Aarón sería su portavoz. Instrucciones claras. Dios instruye a Moisés a transmitir todo lo que él ordene, y Aarón hablará con Faraón. Endurecimiento del corazón de Faraón. Dios revela que endurecerá el corazón de Faraón y multiplicará sus señales y maravillas en Egipto. Eso no implica que Dios creará maldad en Faraón o que lo va a obligar, no. Más bien que permitirá que su corazón, el corazón de Faraón, se endureciera ante las señales divinas. O sea que la misma forma de Faraón era la que iba a jugar en contra del pueblo de Egipto y a favor de lo que Dios ya conoció que iba a suceder. Dios, a través de las plagas, que es como habla de señales y maravillas, a través de sus plagas que vendrían, mostraría su poder ante Faraón, y los egipcios sabrían quién era Jehová. El propósito de las plagas. El propósito de las plagas era sacar a los israelitas de Egipto y que los egipcios reconocieran a Jehová. Dice la cita que sabrán los egipcios que yo soy Jehová cuando extienda mi mano sobre Egipto y saque a los hijos de Israel de medio de ellos. Todas estas plagas que estamos mencionando serían una demostración del poder y soberanía de Dios. Veamos la interpretación de estas citas. 1. La autoridad divina. Moisés actuó como representante de Dios, demostrando que Dios usa personas hasta comunes para cumplir sus propósitos. Y aquí eso es algo muy importante, porque muchas veces cuando hablamos de Moisés decimos: uy, Moisés, y tras de eso el pueblo de Israel como tal también de cierta manera venera a Moisés, y eso sucedió también en los tiempos de Jesús. Y algo que es interesante es que, como podemos ver, muchas veces, y es lo que nos pasa en el mundo entero, vemos el producto terminado y decimos: uy, sí, es que yo no puedo llegar a la medida de esto, pero se nos olvida que ese producto terminado tuvo un punto de partida. Y como vemos con Moisés, no era un hombre perfecto, fue algo que tuvo que aprender a caminar con Dios, como también nosotros somos invitados a caminar con Dios. La soberanía de Dios. El endurecimiento del corazón de Faraón muestra la soberanía de Dios sobre los corazones de los hombres. Dios permite a los hombres que elijan su propio camino, pero Él cumple su propósito final. Y aquí eso es algo muy importante, porque Dios, dentro de su soberanía, tenemos que recordar sus cualidades, y una es que es omnisciente, que todo lo sabe. El propósito de las señales, como lo vimos, el propósito de las señales iba a ser que mostrar, en este caso, el poder de Dios y juicios contra la opresión de Egipto. El conocimiento de Dios. El propósito último de las plagas era que los egipcios reconocieran a Jehová como el Dios verdadero. Y esto, si lo vemos en un paralelo en nuestros tiempos, esto se alinea con el propósito de Dios de darse a conocer a todas las naciones. Veamos la lección espiritual. 1. Como mencionamos desde un principio, Dios usa a personas imperfectas para cumplir sus propósitos. Y como hablamos de ese producto terminado, fue un proceso donde Moisés tuvo que ir caminando, conociendo de Dios, y también siendo transformado, creciendo espiritualmente, aprendió a confiar en Dios. Al igual como nosotros no podemos esperar
llegar inmediatamente y ser el apóstol Pablo, o ser Moisés, o ser algunos profetas, sino que realmente lo que tenemos que entender es que hemos recibido un llamado igual que ellos, pero que tenemos que ir paso a paso. Esto es un crecimiento, esto es algo de ir conociendo y mejorando mi relación con Dios. El propósito de las pruebas. Las pruebas pueden ser usadas por Dios para revelar su poder y para llenarnos o llevarnos al conocimiento de la verdad. Entonces, al igual como cumplió con un propósito muy importante, y en el caso de las plagas en Egipto, y porque era necesario que ese faraón se endureciera y que no creyera la primera o que no obedeciera al llamado, fue necesario porque de esa manera Dios trató con cada uno de los dioses egipcios, que cada vez que veamos una plaga vamos a ir hablando en las siguientes entregas de qué Dios fue el que fue en este caso atacado directamente, y demostrando la soberanía de Dios con respecto a ese Dios. Pero no solamente eso, sino que también gracias a eso Dios manda un mensaje a todo el mundo conocido, y de esa manera entonces todas las personas que habían en ese entonces entendieron que un pueblo de esclavos en la potencia que era en ese momento Egipto, que era como el reino gobernante de todos sus alrededores, Dios trató con ellos, el Dios de los hebreos, el Dios de los esclavos, y que eliminó todo el ejército, destruyó a Egipto de cierta manera, y entonces al fin y al cabo ese es el que está sacando con mano potente a su pueblo y que los va a llevar por la tierra prometida. Y eso fue algo muy importante porque está generando también el renombre, la preocupación de las naciones, pero también el hecho de ese respeto por el Dios de Israel. Recordemos, y tal vez para mencionarles, hay una historia que va a estar más adelante, que la veremos, que tiene que ver con Rahab la ramera, que está en Jericó. Cuando se mandan a los espías a Jericó, y cuando los recibe Rahab, Rahab reconoce que conocía del pueblo de Israel y del Dios de Israel desde Egipto, y ya han pasado 40 años cuando llega el pueblo a Jericó. Entonces, esto es algo importante para recordar que el plan de Dios y por qué se está ejecutando el tema de las plagas era necesario para que se cumpliera ese propósito. Así que algo que es importante que debemos entender es que, como lo decíamos con el título de la historia, la forma de ser del ser humano es conocida por Dios y usada en sus planes. Pero también recordemos que Dios nos llama, nos ha invitado a formar parte de ese futuro reino del regreso de nuestro Señor Jesucristo, y aquí lo que nos toca a nosotros es atender ese llamado, confiar y ver que su propósito se está cumpliendo. Y cuando veamos que algún personaje en el mundo actual actúa, no creamos que es con el desconocimiento de Dios, sino que Dios tiene un propósito. Nosotros en este momento debemos recordar que somos peregrinos de esta era y que vamos a formar parte del futuro reino si somos obedientes y no nos dejamos influenciar ni por el mundo ni por lo que hagan otras personas, sino que confiemos y creamos en esas promesas que Dios nos ha dado. Esperando que sea de mucha bendición, nos vemos en una próxima entrega.